Muy buenas tardes. El motivo de la entrevista va encaminado a los conceptos de sujeto, subjetividad y generación de proceso de identidad. Cuando hablamos de sujeto nos referimos a la persona que tiene pensamientos, emociones y percepciones. La subjetividad está basada prácticamente en los argumentos, lenguaje y percepciones basados desde el punto de vista del sujeto. La generación de proceso de identidad es supuestamente las reflexiones del individuo, el cual tiene potencialidades y busca determinar sus capacidades en el medio donde se desenvuelve. Nos encontramos, quien les habla, Orfelina Guerrero Herrera, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, del grupo colaborativo número 4005-7. La fecha de la entrevista, hoy 5 de mayo del 2017. Estamos en el recinto del Consejo Municipal del municipio de San Estanislao de Costa. Nos encontramos muy buena con el profesor Jaime García Cantillo, licenciado en Ciencias Sociales, especialista en Gestión Pública. El motivo de escoger al profesor es porque las ciencias sociales se encarga del estudio del hombre en su sociedad y de sus organizaciones, o sea, el comportamiento del hombre en sociedad. Profesor Jaime, tenemos una serie de preguntas, el cual necesitamos necesitamos de su entera colaboración. ¿Usted qué entiende por sujeto, subjetividad e identidad? Ante todo, pues gracias por escogerme para participar de esta entrevista de tu universidad, UNAD, y agradecido acá a ti, Felina, por elegirme. Repíteme la pregunta, por favor, disculpa. Para usted, ¿qué entiende por sujeto, subjetividad e identidad? Bueno, para mí sujeto es el individuo, es la persona. Subjetividad es la percepción, es el criterio de ese sujeto, de esa persona, de ese individuo. Y la identidad es el autorreconocimiento que tiene esa persona sobre un grupo, sobre un territorio, sobre algo. Es el autorreconocimiento de esa persona. Para usted, ¿cómo se construyen los procesos de subjetividad y cómo estos aportan en la consolidación de la comunidad? Para mí el proceso de subjetividad, desde que en el mismo momento el ser, la persona piensa, ya se convierte en su percepción, ya se convierte en su aparte de subjetividad, es su criterio. ¿Y cómo esto se aporta a la comunidad? En el mismo momento que él expresa ese pensamiento. La subjetividad que no se mire como un acierto o un desacierto de la opinión, la percepción de la persona. La subjetividad es el criterio, es la percepción que se tiene sobre algo y desde que se expresa ya genera un efecto en la comunidad, ya genera un efecto con las personas que se tratan, sea bueno, sea malo, pero ya genera en él de acuerdo a la percepción o a la apreciación que se dé a esa subjetividad. Para usted, en su comunidad, ¿existen lugares que permitan construir y afianzar estos procesos de subjetividad y de consolidación de identidad? ¿Cuáles son y por qué considera que esto se lleva a cabo, estos procesos en ellos? En cualquier parte donde estén personas, sea la cafetería, sea una peluquería, sea un restaurante, sea la plaza de mercado, sea la plaza de concentración de actividades, ya se genera un escenario. Y esos lugares que permiten construir de esas personas, de esos sujetos, un criterio de algo. Lo permite interiorizar sobre su percepción de lo que hace, donde se encuentre. ¿Y cómo se consolida la identidad? Ese día a día que mantiene ese sujeto, esa persona, desde el lugar donde se desempeña, ya desde el mismo hogar, ya se genera una identidad, un autorreconocimiento de ese ser, de ese sujeto, para sus acciones posteriores, donde quiera que se encuentre. ¿Por qué se considera que se llevan a cabo estos procesos en ellos? Sencillamente porque el ser humano
es un ser de pensamiento, el ser humano siempre está en miras de autorrelacionarse y eso automático lo lleva en sí, donde se quiera que se desenvuelve, lo lleva a pensar, a compartir todo su criterio y su percepción. ¿Por qué los lugares tienen incidencia en los procesos de afianzamiento de los procesos de construcción de sujetos, subjetividad e identidad? ¿Por qué los lugares tienen incidencia en los procesos de afianzamiento de los procesos de construcción de sujeto, subjetividad E identidad. e identidad? A una persona, si dura 10 años sentada, sin hablar con nadie, sin que nadie la escuche, aislada del mundo, aislada de compartir con las personas, su sujeto, ese es un sujeto, pero su subjetividad solamente se queda en él. Y su identidad siempre va a ser aislada. ¿Y por qué se manifiesta que? ¿Por qué los lugares tienen incidencia? Porque la misma interacción con las otras personas te lleva a construir tu criterio, o a transformar un nuevo criterio, o a cambiar tu percepción, trayendo contigo que ese sujeto, con su subjetividad, decide cómo optar su utilidad en su percepción de las cosas. Y a partir de ahí construye su propia identidad de cambio. Si quiere seguir con su pensamiento de la subjetividad que tiene, sea bueno o sea malo, pero su identidad siempre va a estar sometida a un criterio de la subjetividad. Para usted, ¿existe relación entre territorio, subjetividad y procesos de generación de identidad? ¿Por qué? Territorio es San Estanislao de Costa. Ese es nuestro territorio, ese es el municipio de San Estanislao. La subjetividad, todos los habitantes de San Estanislao y cualquiera que sea su contexto, su desenvolvimiento, sufren intercambio y sus interrelaciones y obviamente tienen su pensamiento y percepción de las cosas. A partir de ahí se genera una identidad de nuestro territorio. ¿Por qué? Porque compartimos costumbres, compartimos cultura, compartimos creencias y por ende nuestro territorio siempre se va a ver vinculado en una identidad o características del municipio, más allá que cada quien tenga una percepción o una subjetividad diferente, pero nuestro territorio tiene algo que lo identifica. Ejemplo, aquí hay dos aspectos socioculturales que más nos identifican: fiestas de carnavales y fiestas de la Virgen del Carmen. Eso es una identidad que nosotros tenemos como idiosincrasia arenalera, que es reconocida a nivel regional como dos apartes de identidad cultural que tiene nuestro municipio, sin incluir todas las otras características que lo hacen identificar a nosotros como estanislenses. Para usted, ¿cuáles son las prácticas que se realizan en su comunidad y que permiten generar proceso de identidad? Explique por qué. Las prácticas del municipio. Las prácticas, repíteme la pregunta, disculpa. Para usted, ¿cuáles son las prácticas que se realizan en su comunidad y que permiten generar proceso de identidad? Explique por qué. Para mí uno de los hechos, dos apartes, que en nuestro municipio hay uno que es a nivel nacional, 20 de julio. Aquí pues se celebran unas actividades culturales por el proceso de la independencia. Pero aquí en San Estanislao, la fecha del mes de noviembre, el 13 de noviembre, para mí es una de las fechas que más genera integración e identidad en nuestro municipio y se permite que toda la colectividad arenalera de las instituciones educativas piensen en el 13 de noviembre como la fecha de fundación de nuestro municipio. Y paradójicamente es una de las fechas que más todo el mundo se mantiene desde las mismas instituciones educativas y despierta esta identidad municipal por la fecha de fundación de nuestro municipio. ¿Cree usted que los procesos de construcción de sujeto, subjetividad e identidad son producto también de los medios masivos de comunicación y de consumo? ¿Por qué? Totalmente. Son producto también de los medios masivos de comunicación porque
Los medios de comunicación siempre están en un afán de vender productos, de vender cosas, sea comerciales, servicios, accesorios, etcétera. Y como hoy en día, y hoy en pleno siglo XXI, acceder a un medio de comunicación es tan fácil, nos permite a las personas concentrarnos en estos medios de comunicación, que llegamos al punto de caracterizarnos y buscar el molde de eso que estamos viendo. Y ese sujeto, si su percepción no la tiene bien clara, si su identidad es débil, siempre va a estar sujeta a que los medios de comunicación lo van a transformar su identidad. Entonces, te ves muy comprometida por la influencia mundial que tienen los medios de comunicación. El sujeto se ve comprometido y débil. La subjetividad siempre va a ser apreciada por el momento o las circunstancias, y eso conlleva una pérdida de identidad. Sin ánimo de generalizar esto, son situaciones, no digamos que son todos, pero siempre para mí va a estar comprometida el sujeto, la subjetividad y la identidad de las personas, llevándola consigo a un consumo de las cosas, de lo que se vende, de lo que la televisión quiere vender, de lo que las empresas quieren vender, lo que los medios de comunicación le quieren ofrecer a las personas para su consumo, pero al final lo lleva ¿a qué? A la pérdida de la identidad. ¿Considera que los procesos de identidad están relacionados con el contexto social que nos rodea? Explique por qué. Totalmente. Para mí la cultura, por aquí considero que está en deuda el concepto, la cultura y la identidad son situaciones que van de la mano. Y para mí, la cultura y la identidad, saben que van de la mano, son factores innatos del ser humano que siempre son débiles. Siempre están expuestos, si no se tiene una posición clara del ser humano, del individuo, siempre van a estar en situaciones de vulnerabilidad. Cabe resaltar que tanto relacionado con el contexto social, porque el mismo ser humano, la calle, la gente, el compartir con los demás, la interrelación con los demás, lleva a diferentes cambios. Te lleva a mantener tu identidad o a transformar tu identidad dependiendo con quién te estés relacionando. ¿Considera usted que el reconocimiento de la heterogeneidad de grupos minoritarios aportan a la comprensión del grupo social, y de ser así, cómo estos reconocimientos generan procesos de identidad? Claro, siempre estos grupos minoritarios, hago un ejemplo muy claro: la llegada de españoles, la llegada de negros africanos, esclavos a América, su asentamiento, su colonización permitió automáticamente, adicional de interrelación entre personas, al cruce racial entre negros indígenas, negros españoles, negros indios, negros, etc. Todo eso lleva a un cruce, y ese cruce conduce a un cambio de identidad, porque se va a encontrar una caracterización y unos rasgos físicos de sus progenitores, ya sea el negro o español, pero lleva a un cruce. Y esto consigo llega uno a un nuevo cambio de identidad. O sea, hoy no tenemos ni el más mínimo recuerdo o situaciones de un legado español directamente, porque ya esa identidad cambió, ya pasamos a ser un estado colombiano que tenemos nuestra propia identidad, sí, que se ha visto vinculada, vulnerada por otras naciones, otras creencias, claro, porque es que la cultura es eso, la identidad es eso. Cuando se va desgastando la identidad, se va perdiendo, se va transformando la sociedad y va conllevando a construir otra identidad de ese grupo de personas. Y como lo decía ahorita, tanto la cultura como la identidad son tan frágiles, son tan débiles, que conduce a cambios de identidad. Y solo queda como que recordar lo que fueron de las cosas, de las personas, de los grupos. Pero la sociedad hoy en día, el mundo hoy en día, ellos mismos, nuestro mismo comportamiento, nuestras mismas ambiciones
de poder, de querer tener las cosas, conduce a cambios de identidad. Bueno, profesor Jaime, muchas gracias por su colaboración, aportarnos sus conocimientos, son de gran apoyo para nuestro grupo, van a fortalecer nuestros conocimientos y bueno, ya aquí damos terminación a nuestra entrevista y hasta otra nueva oportunidad. Gracias a ti, Orfelina, por el espacio y una forma de expresar mi opinión, ya sea subjetiva u objetiva, pero es un criterio y la percepción que tengo a nivel profesional y a nivel personal. Muchas gracias. Gracias.